el problema de la recta tangente. Dada la gráfica de una función y igual a f de x, queremos encontrar la recta tangente t en un punto P de la gráfica de f. La recta tangente es la recta que toca, que roza la gráfica de f en ese punto P. Ese punto P tiene una coordenada a en x y tiene una altura que sería f de a, pues es un punto que pertenece a la gráfica de la función f. La dificultad del problema reside en que solo se conoce un punto de la recta, y para encontrar la pendiente de la recta se necesitan en principio dos puntos. Pero aquí hay una información adicional, y es que el punto P pertenece a la gráfica de f. Teniendo en cuenta esto, se ideó un método para encontrar la pendiente de la recta tangente t. Este método se atribuye a dos matemáticos franceses muy famosos, René Descartes y Pierre de Fermat. El método consiste en lo siguiente: se escoge un punto Q sobre la gráfica de f cercano al punto P. Se considera la recta L que pasa por esos dos puntos P y Q. Se puede encontrar la pendiente de L porque se conocen dos puntos de su gráfica. Ahora, como veremos enseguida, si el punto Q se acerca al punto P, entonces la pendiente de la recta L se acerca a la pendiente de la recta tangente T. Veamos entonces cómo se escoge el punto Q. Este triangulito es la letra griega delta, que se suele usar para denotar cantidades pequeñas, cantidades acercándose a cero. Entonces, esto que tenemos acá se lee delta de x, no se lee delta por x, sino delta de x, y representa un número pequeño, es decir, una pequeña variación en el eje x. Entonces nos ubicamos en el punto A, en el eje x, y nos movemos una cantidad delta de x para llegar al punto A más delta de x. En A más delta de x calculamos f de A más delta de x, que sería la altura del punto Q. Entonces el punto Q tiene coordenadas A más delta de x, coma, f de A más delta de x. Luego en el eje Y nos ubicamos en el punto P y calculamos su altura, que es f de A. Y en el punto Q la altura es f de A más delta de x. Calculamos esa diferencia, esa altura, y la llamamos delta de Y. Delta de Y. Se nos forma entonces un triángulo con base delta de x y altura delta de Y. La pendiente entonces de la recta L, llamémosla M sub L, sería el cambio en Y, que es delta de Y, sobre el cambio en X, que es delta de X. En las siguientes dos gráficas observamos que si el punto Q se acerca al punto P, entonces la recta L se acerca a la recta tangente T. Notemos entonces que si el punto Q se acerca al punto P, entonces la recta L se parece cada vez más a la recta tangente. Es decir, la pendiente de la recta tangente es el límite de la pendiente de la recta L cuando el punto Q se acerca al punto P. Pero la pendiente de la recta L es el cambio en Y sobre el cambio en X. Delta de Y sobre delta de X. Y la pendiente de la recta tangente, la vamos a llamar M sub T, sería entonces el límite cuando el punto Q se acerca al punto P de la pendiente de la recta L. Es decir, el límite cuando Q tiende a P de M sub L, que es delta de Y sobre delta de X. Es igual entonces, notemos que si el punto Q se acerca al punto P, entonces delta de X es cada vez más pequeño. Delta de X se acerca a 0. Esto nos daría límite cuando delta de X tiende a 0 de delta de Y sobre delta de X. Ahora, el delta de Y es la distancia que hay en el eje Y desde f de A hasta f de A más delta de X, que es la resta, por supuesto. Sería f de A más delta de X menos
f de a sobre delta de x. Y hemos llegado entonces a la fórmula para calcular la pendiente de la recta tangente. Este límite cuando delta de x tiende a 0 de f de a más delta de x menos f de a sobre delta de x. Entonces, para calcular la pendiente de la recta tangente debemos calcular este límite. Este límite es un límite importante porque aparece en otras áreas de matemáticas y de ingeniería, no solo en el problema de la recta tangente. Por tanto, este límite se le dio un nombre especial, se llamó la derivada de f en a, se denota de esta manera, se lee f' de a. Y hay unas técnicas o métodos para encontrar este límite que se denominan reglas de derivación.